En un mundo como el de hoy, donde se ha convertido en una mala palabra, o muchos quieren así convertirlo, decir que uno es progresista, que uno es de izquierda, en un mundo donde le meten miedo a la gente, a las juventudes, a través de las redes sociales, con los algoritmos, en TikTok y todas esas herramientas que se han convertido en fuentes de derechización de los jóvenes, diciendo que la izquierda es comunismo, que la izquierda es hambre, que la izquierda es convertir a los niños en niñas, atentar en contra de la familia. Frente a este tipo de mundo, a este tipo de sociedades, tenemos que preguntarnos qué es ser de izquierda en el mundo de hoy, desde dónde tenemos que posicionarnos las personas de izquierda, las personas progresistas. En el episodio de hoy de nuestro podcast vamos a estar hablando sobre eso, una serie de claves que entendemos fundamentales para hoy día preguntarnos y posicionarnos como gente progresista y gente de izquierda. Pero antes de eso, recuerda darle like, comentar y participar de este debate y también compartir este contenido para que nos ayude a llegar a la mayor cantidad de personas posible. Esa ayuda la necesitamos muchísimo para seguir creciendo y seguir haciendo este contenido. La primera clave que queremos hablar hoy en términos de esa pregunta que nos hicimos de qué es ser de izquierda en el siglo XXI tiene que ver con plantear un horizonte alternativo, que seamos capaces, las personas de izquierda progresistas de las diferentes sociedades, de las distintas partes del mundo, de frente al capitalismo realmente existente, este capitalismo que nos está llevando a una debacle climática, este capitalismo que sustenta financieramente, tecnológicamente genocidios, guerras por desposesión, este capitalismo que permite que todavía en un continente como en África, en el Congo, en Chad, en países de ese tipo de África, se hagan guerras para extraer recursos que enriquecen un montón a unas empresas, mientras la gente de los territorios de esos discursos, de esos territorios se están muriendo de hambre, literalmente, no tienen ni siquiera agua potable ni luz eléctrica. En un mundo como ese, hay que ser capaz desde la izquierda de plantear, por tanto, un horizonte alternativo, un horizonte diferente. Tenemos que desarrollar herramientas de manera creíble, de manera que se puedan comunicar con la mayoría de las personas, con todas las herramientas que hoy son fundamentales en la comunicación, donde critiquemos el capitalismo. Si somos de izquierda, no podemos dejar de criticar el capitalismo, que eso, una de las cosas que ha pasado en los últimos años, en este tiempo, donde han convertido a la izquierda en algo malo, donde se ha impuesto eso que decían algunos autores importantes de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, como Fisher, que hablaban del hiperrealismo capitalista en una situación que se ha creado en las sociedades actuales, como decía otro autor como Jameson, donde es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Entonces, frente a eso, tenemos que tener claro, y este es el centro de esta primera clave, si eres de izquierda, tienes que criticar el capitalismo. No cabe ser de izquierda hoy y decir que bueno, que tú crees en un capitalismo humanista, que tú crees en un capitalismo así chévere, bonito, ¿no? No, el capitalismo hay que criticarlo. Obviamente en el contexto de lo realmente existente, de las correlaciones de fuerza, esos elementos que hemos hablado en otros episodios, no es que vamos a salir mañana a derrocar el capitalismo, eso no es posible, pero sí hacer luchas desde el punto de vista de las críticas claras, contundentes al capitalismo por todo lo que está creando en las sociedades, porque hacer esas críticas, volvemos a decir, de manera creíble, fundamentada, va a ser la base para nosotros plantear el otro elemento central de este primer punto, que es un horizonte alternativo al capitalismo. El gran triunfo de los sectores socialistas, socialdemócratas y comunistas en el siglo XX, que cambiaron las sociedades, que como hablamos en el primer episodio de este podcast, fueron los que lograron que se crearan los estados de bienestar, que generaron el mayor bienestar, los mayores niveles de vida de la historia del propio capitalismo, fueron luchando, fueron gente que se planteó frente al capitalismo de manera crítica en el contexto de aquella sociedad, sobre todo de un punto de vista del trabajo, defensa de los trabajadores frente a los grandes propietarios, frente a las grandes empresas. Hoy día tiene que ser frente a la deriva tecnofinanciera del capitalismo, ese tecnofeudalismo, por ejemplo, del que habla Varoufakis, esta cuestión del medio ambiente, la destrucción medioambiental, estas guerras que se están generando, la profunda desigualdad, cómo se están utilizando herramientas como la inteligencia artificial, los desarrollos tecnológicos para la acumulación de capitales individuales y no para el beneficio del conjunto de la sociedad. Tenemos que, por tanto, plantearnos de manera crítica. La izquierda y el progresismo deben ser capaces de construir un discurso
creíble de crítica al capitalismo y a partir de ahí de definir un horizonte alternativo. Un horizonte que, en mi opinión, mi humilde opinión, creo que tiene que ser tener 4 elementos. Primero, tiene que ser tener un horizonte de tipo socialista democrático, entendiendo lo que es el socialismo, en el sentido de una economía orientada a la sociedad, donde pueda haber una sociedad con mercado, pero no una sociedad de mercado, es decir, no una sociedad subordinada al mercado, sino el mercado a la sociedad. Ese es el socialismo democrático. Tiene que tener un horizonte ecológico de defensa del medio ambiente profunda, de que no podemos seguir en esta deriva suicida de destrucción medioambiental en nombre del crecimiento económico y en nombre del supuesto desarrollo. Tiene que tener un sentido paritario, profundamente paritario, en términos de género, en términos de sexo, en términos de inclusión de las diversidades, y tiene que ser, por último, absolutamente pacífico, orientado hacia sociedades donde se superen estas guerras motivadas fundamentalmente por el capital, ¿no? Más adelante vamos a estar hablando también de otros elementos, pero creemos, en mi opinión, que esa debe de ser el camino a seguir en términos de, primero, crítica al capitalismo, debemos de volver a criticar al capitalismo. Segundo, plantear horizontes alternativos y horizontes alternativos que contengan por lo menos algo de esos elementos que acabamos de decir. Y eso para mí es ser, en esta primera clave, de izquierda en este siglo XXI. Este segundo punto tiene que ver con el hecho de que si somos de izquierda en el siglo XXI, tenemos que volver a hablar de clase social. Esta mentira, esta ilusión que nos quieren venir a crear las ultraderechas e incluso las derechas en sentido general moderadas, que se mueven dentro de coordenadas ideológicas de centro derecha, donde dicen que ya hoy no tiene sentido hablar de clase, porque por un lado te dicen que la gente ya no se asume en términos de clase porque ha habido un cambio tal en el mundo del trabajo que eso haga hecho que las identidades de clase como se conocieron en el siglo XX ya no tengan sentido. Otros te dicen que eso es un contrasentido. En esa línea que hay que tener muy en cuenta y muy presente a la hora de combatir estos procesos de derechización y de plantearnos como gente de izquierda en el siglo XXI, que es esta cosa que se vincula lo político, el ser político, el tener ideología con algo del pasado, que para desarrollarse la sociedad deben despolitizarse, desideologizarse, que eso es lo que permite crecer, y que miren los países que se han desarrollado, que ha sido despolitizándose, que ha sido dejando atrás esos debates y centrándose en el crecimiento. Además de que eso es una mentira ridícula, los países como Suecia, como Noruega, como Dinamarca, que son los que mejor se vive del planeta, son países profundamente ideologizados, con partidos ideológicos de izquierda, de derecha, con debates ideológicos. Además de eso, eh, eso va en contra de la historia, es contrafáctico, porque son las sociedades que han hecho debates ideológicos, que han hecho confrontaciones políticas ideológicas frente a sus problemas específicos de desigualdad, sus problemas de crecimiento o desarrollo de sus fuerzas económicas, de pobreza y de exclusión, etcétera, han sido sociedades que han planteado. Las sociedades que más han avanzado es que han planteado esas problemáticas desde un punto de vista político, y planteándolas de un punto de vista político es que le han dado cauce institucional para corregir esos problemas. Entonces dejémonos de ilusiones, de boberías, ¿no? De que no hay que hablar de política. Sí hay que hablar de política, sí hay que repolitizar la sociedad, sí hay que hablar de clase. Todavía el fundamento del capitalismo realmente existente, porque hablar de lo contrario, negar la realidad, es una cuestión de clase. Vivimos en un mundo que te clasifica en función de clase, en función de raza, en función de género. Eso es lo realmente existente hoy día. Por tanto, tenemos que volver a hablar de clase y a partir de ahí repolitizar las sociedades, incluir elementos ideológicos para que se vuelvan a ver los problemas desde su fundamento ideológico, desde su fundamento de clase. Porque como nos dijo uno de los más grandes pensadores de América Latina, Ernesto Laclau, eso es lo que nos va a permitir definir esas fronteras del discurso político que él llamaba, a través de la cual podamos politizar y podamos crear pueblo desde darle nombre adecuadamente a los grandes problemas, y que aún siendo problemas muy diferentes que hay entre la sociedad, la gente se pueda agrupar, la gente de abajo, las mayorías se puedan agrupar en función de objetivos políticos comunes.
es decir, las luchas del campo, las luchas de los trabajadores, de los jóvenes, de las diversidades sexuales, de los grupos excluidos racialmente, que todas esas luchas que hay en las sociedades de hoy se puedan unir en función de un objetivo político común, que es lo que decía la Clau, de construir pueblo. Bueno, pues para construir pueblo hoy día se necesita retomar esa agenda de discusión de tipo ideológica, de discusión basada en los fundamentos de clase, de las exclusiones. ¿Cuál es el fundamento desde un punto de vista de clase social, desde un punto de vista económico, de la pobreza, del desempleo, de los malos salarios, de que hayan personas cuyas preferencias no sean incorporadas en la ley, de que los grupos conservadores tradicionales sigan teniendo tanto poder? Debatir sobre eso, ponerlo sobre la palestra, sobre la mesa, y así plantear esos horizontes que hablábamos hace un rato, definir esos horizontes para que la gente pueda, el ciudadano común, pueda ver el fundamento de los problemas que los están afectando, se politicen esos problemas, que él vea que no son que vienen por derecho divino, que unos son muy riquísimos y él no tiene nada, no es por una cuestión de derecho divino, que eso no es por la naturaleza, que eso no es por algo que baja del cielo, que eso tiene un fundamento político, tiene un fundamento ideológico. Y eso es lo que ese ciudadano lo va a politizar, lo va a movilizar, le va a dar un sentido de lucha. Y eso es lo que nos va a permitir a la gente de izquierda, a la gente de progresista, ser políticamente relevantes, políticamente pertinentes en este siglo XXI. Hay que repolitizar las sociedades y eso se logra a través de volver a hablar de clase social. La tercera clave sobre qué es ser de izquierda en el siglo XXI tiene que ver con el humanismo, la defensa irrestricta de la dignidad humana. Esa, en mi opinión, en nuestra opinión, tiene que ser uno de los elementos fundamentales que debe incorporar todo posicionamiento de izquierda y todo discurso de izquierda. Uno de los, digamos, características, hemos hablado de eso ya en otras ocasiones, del siglo y del tiempo que estamos viviendo, el tiempo presente, es la deshumanización, esta idea que se suele retomar históricamente en tiempos donde se fascistizan las sociedades, donde hay eso que algunos autores llaman una fascistización sociológica, que luego se convierte en fascistización política. Es esta cosa, esta visión donde habría gente, seres humanos que son desplazables, seres humanos que son prescindibles. Lo estamos viendo en Gaza hoy día, como se está matando todos los días cientos, miles de niños, mujeres, ancianos. Hay una gente allí en Israel que abiertamente dicen que hay que acabar con Gaza y sacar a la gente de allí. Y no pasa nada, todo eso se ha normalizado en la sociedad de hoy. Estamos viendo la agresión con la cual Donald Trump está tratando a los migrantes en Estados Unidos, que prácticamente los animaliza, dice que se comen gatos, dice que todos son delincuentes, meten presa a la gente por un tatuaje, se los mandan, no donde allí hay dictadores bananeros que los reciben, como Bukele en El Salvador. Todo eso está pasando en el mundo de hoy. El fundamento de aquello tiene que ver con ese proceso de deshumanización. Por tanto, si somos de izquierda, si somos progresistas, en el siglo XXI tenemos que tener una postura profundamente humanista, de defensa irrestricta de la dignidad humana de todas las personas, sin distinción de ninguna naturaleza, ni de raza, ni de procedencia, ante que migrantes, ante que migrante, ante que cualquier otra consideración de preferencia sexual, de posicionamiento incluso político. Antes que todo eso, hay personas. Y si, obviamente, si los conservadores, que algunos que son conservadores razonables, pero por cinismo y oportunismo político no se atreven hoy día a defender la humanidad y la dignidad de la gente que está siendo atropellada, porque tienen miedo que la ultraderecha le gane políticamente los espacios. Obviamente de la ultraderecha no esperamos nada en terreno de la defensa de la dignidad humana. Los supuestos centristas también, que están ahí divagantes, que no son ni lo uno ni lo otro, ni chicha ni limoná, como se dice en América del Sur. Frente a todo eso, somos la gente de izquierda los que quedamos para posicionarnos a favor claramente, sin ningún tipo de duda, de la dignidad humana. Y si hay que ser minoría momentáneamente en las sociedades, pues vamos a ser minoría. Porque yo, por lo menos yo, y creo que esto es muy importante, nunca me voy a posicionar a favor de una mayoría deshumanizada, a favor de una mayoría que atropella y que quiere que atropellen a nadie. Nunca lo voy a hacer. Y la historia muestra que esas mayorías tienden a durar poco. Siempre se retoma la senda
del humanismo, de la defensa de todas las personas. Eso siempre vuelve, porque eso tiene que ver con la política, como lo hemos hasta hablado hace un rato, y la política siempre vuelve. Entonces, si hay que ser minoría momentáneamente, desde un punto de vista técnico electoral, porque no nos vamos a posicionar a favor de la deshumanización ni del populismo extremo que deshumaniza y atropella a la gente, pues hay que hacerlo. Pero para hacer eso hay que tener claridad ideológica, hay que tener fundamentos en términos de que no es una posición moral tampoco, es una posición política. Y muchos líderes y grandes procesos políticos en la historia han partido precisamente de ser minoritarios en un momento dado. Porque la verdad y la dignidad humana no es una cuestión de si la apoya mucho o poca gente, es una cuestión de que se apoya como un fin en sí mismo. Y ese es el humanismo del de que la izquierda se tiene que posicionar. Y con esa claridad, con esa certeza, vamos a ser mayoría nuevamente. Y por último, consideramos que ser de izquierda en el siglo XXI es plantearse en el lado total y radicalmente opuesto de todo lo que representa la ultraderecha, de todo lo que representan los Trump, los Bukele, los Milley, los Elon Musk, los Vox en España, Marine Le Pen en Francia, Orban y toda esa internacional reaccionaria con Steve Bannon y ese tipo de ideólogos, sus intelectuales, como el famoso propagandista de ultraderecha argentino que va por ahí por los países diciendo siempre las mismas tonterías con sus libros que tienen errores de citación, ¿verdad? Que serían libros que si hubiese sido una tesis de grado no hubiesen sido aprobadas, ¿no? Pero ese es un intelectual hoy día. Frente a todo lo que esa gente representa, tenemos que ponernos en el lado totalmente contrario. Si somos gente progresista, si somos gente de izquierda, ¿y qué es ponerse en el lado totalmente contrario de esas personas? Ponerse en el lado de muchas de las cosas que hemos estado hablando aquí, del humanismo, la defensa del medio ambiente, de la paridad, de la defensa de la libertad real, que es la que le permite a todas las personas, independiente de su preferencia, de su procedencia, desplegar su vida y tomar sus decisiones, hacer lo que quieran, ponerse del lado de todo lo que tenga que ver con los derechos de los trabajadores, con todo lo que sea relativo a la crítica al capital, a la crítica a la acumulación excesiva, al capitalismo destructor, todos esos elementos e incluso con factores de orden geopolítico nos hacen hoy ponernos en el lado contrario de este tipo de personajes. Y eso hay ejemplos muy concretos de un personaje como lo fue el Papa Francisco, que hemos hablado aquí, incluso como el nuevo Papa, que han sido figuras que cuando uno ve su quehacer, incluso sus tweets recientes, es gente que efectivamente se posicionan en el lado totalmente opuesto de lo que representan esas ultraderechas. Y ponerse el del lado contrario de esas ultraderechas es criticarlas, es decir, que son nefastas para nuestras sociedades, que amenazan la libertad real, que amenazan los derechos, porque son antiderechos y los derechos son ganancias políticas que históricamente han logrado nuestras sociedades, no han sido concesiones de ningún tipo, no han sido cosas que han bajado del cielo, ni que han surgido por el orden espontáneo de las cosas, han surgido por luchas, y en la medida que han surgido por lucha, de que ahí hay memoria, de que ahí ha habido sacrificio de hombres y mujeres de nuestras sociedades, hay que defender esos derechos. Y si estas ultraderechas, en nombre de su supuestas defensa de la patria, en nombre de la supuesta soberanía que defienden, en nombre de los supuestos identidad que defienden, en nombre de la religión que supuestamente defienden, del Dios que supuestamente creen, hay que, frente a esa gente que defendiendo aquellas cosas, dicen que hay que suprimir derechos, que hay grupos que no se les pueden permitir estar en la sociedad, que a la sociedad hay que limpiarla, que hay que volver a sociedades jerárquicas. Frente a todo eso, ponerse en el lado opuesto, criticarlo claramente, con fundamentos, porque tampoco podemos caer en lo que ellos hacen, en las mentiras, en los fake news, en los bulos, en los muñecos de paja, en decir cualquier cosa, no con fundamentos, y debatir, demostrarle que somos democráticos, demostrarle que estamos dispuestos al debate, e incluso debatiendo con ellos, porque si bien nos ponemos en una posición totalmente contraria, pero es en el orden ideológico y conceptual, no en el orden de que no les reconocemos que sean personas, no es en el orden de que los consideramos enemigos, que hay que sacarlos de la sociedad, no, están ahí, tienen su derecho para decir sus ideas, pero nosotros también, y nosotros tenemos que organizarnos, y nosotros tenemos que ponernos con claridad a debatirles sus ideas y a ir de frente y hablar claro, porque solo así vamos a ser de gente de izquierda en este siglo XXI, y solo así, como ya hemos estado manifestando, realmente vamos a ser creíbles, la gente nos va a ver como un horizonte alternativo, de que criticamos las cosas como son, de que tenemos propuestas y fundamentos, de que sabemos generar identidad política.
Por eso esa cosa de ser moderado no vale de mucho hoy día, porque lo moderado en el mundo de las características de hoy no genera identidad política. Lo que hoy día genera identidad política es tú posicionarte en un lado concreto, firme, y desde ahí es que se generan hoy día las fronteras políticas y que te va a seguir la gente. De lo contrario, no eres ni lo uno ni lo otro. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por habernos acompañado en todo este recorrido, recordándoles que se suscriban, que comenten y que compartan, porque si lo comparten, este contenido le llega a la mayor cantidad de gente posible y eso ayuda para que podamos dar la lucha en este tiempo de tanta ultraderechización, de tanta mentira. Y así más personas se pueden politizar, más personas escuchan este contenido alternativo y eso va más allá que todos nosotros y nosotras, porque eso tiene que ver con cómo luchar hoy día. Así que no dejen de hacerlo y nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast el próximo jueves, donde vamos a estar hablando sobre los extremos en política. Lo vamos a explicar en nuestro próximo episodio. Un abrazo grande.